Criando hijos centrados en el Evangelio. Esta es la parte 2. Vamos a ir a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La semana anterior iniciamos esta serie criando hijos centrados en el Evangelio, y la cual incluía dos cosas. En la semana pasada estábamos hablando de que si nosotros queremos criar hijos centrados en el Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es ser un ejemplo genuino. Es decir, un ejemplo en la iglesia, que nuestros hijos nos vean en la iglesia cómo nosotros adoramos, cómo nosotros exaltamos a Dios, cómo estamos atentos a su palabra, cómo no nos distraemos para un lado y para el otro. Y cuando alguien entra no estamos dando vuelta ni nada por el estilo, nosotros estamos concentrados en lo que es su palabra. Entonces eso aprenden nuestros hijos, nuestro ejemplo en el hogar, ahí en la casa. Entonces el ejemplo genuino es el primer tópico. Pero hay otra parte más en esta misma lectura, y es la instrucción bíblica que también tenemos que dar a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que nosotros, porque estamos tan ocupados, en lugar de que nosotros seamos los que eduquemos a nuestros hijos, dejamos que el televisor eduque a los hijos? Dejamos que la tablet eduque a los hijos. Dejamos que nuestro celular eduque a los hijos. Dejamos que el Facebook eduque a nuestros hijos. Eso es algo ilógico. De hecho, no sé si usted sabía que un niño menor de 14 años no puede abrir una cuenta en el Facebook, o no debería, mejor dicho. Hay miles de cuentas, pero hay una ley establecida. Y cuando uno hace eso, ¿qué está haciendo? Está rompiendo las leyes, está yendo en contra de la ley que ha sido establecida. ¿Sabía eso? Sí, algunos sabían, otros no. Bueno, eso es bien claro, ahí lo establece. Y cuando uno como padre, es más, algunos dicen, es que no lo abrió él, sino yo lo abrí, peor tantito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué hacemos eso? Porque no tenemos tiempo para nuestros hijos. Entonces, el ejemplo genuino es una de las partes para poder criar hijos centrados en el Evangelio. De eso ya hablamos la semana anterior, pero hoy hablaremos de la instrucción bíblica. Y ambas cosas, las dos, tienen el propósito de impartir sabiduría para salvación. Porque aunque nuestros hijos hayan nacido en un hogar cristiano, no significa que son salvos inmediatamente. Ellos en algún momento llegarán a entender esto de la salvación. Pero ¿cómo lo van a entender? Cuando uno va guiando es con su ejemplo. Cuando ven que el Evangelio nos transformó a nosotros, nos cambió a nosotros, y que somos diferentes a todos los demás padres de familia, que somos diferentes a los vecinos, que somos diferentes al resto de la familia. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido cambiado, ha sido transformado por el Evangelio de Jesucristo. Pero si nuestros hijos ven, y eso hablábamos la semana anterior, que nuestra vida es similar a la de los vecinos, entonces el Evangelio no hizo nada en nosotros. Entonces nuestros hijos no querrán saber mucho del Evangelio. Dicen, ¿para qué el Evangelio si no tiene ningún poder, si no ha hecho nada en nuestras vidas? Entonces hoy pasamos a lo que es la instrucción bíblica. Creo que casi todos los padres que estamos aquí reunidos, yo decía, algunos dicen, es que yo no soy padre. Pues tú eres joven y en algún momento también serás padre. Por eso que es importante el recibir esta instrucción. Esta instrucción es para todos nosotros. Tanto los jóvenes, los que están en un proyecto de casarse, que hay algunos, y hay los que ya somos padres. Eso es para todos, porque a veces, es que esto no es para mí. Bueno, aunque seas un extraterrestre, no sé si los extraterrestres tengan hijos, pero todos los demás un día tendremos hijos, o ya tenemos hijos, o vamos en ese camino. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿es para quién? Para todos. No sé si se da cuenta. Todos nosotros, creo que de alguna manera estamos preocupados por la decadencia de la sociedad.
Y vemos que la decadencia va como a ritmo muy acelerado y nos preocupan nuestros hijos. Cuando uno examina la historia, vemos que antes la degeneración de la sociedad tomaba largo tiempo, tomaba siglos, pero ahora las cosas cambian tan rápido, ¿verdad? Que algo que hace 20 años nada más no era normal, el día de hoy es de lo más normal. ¿Lo ha visto usted eso? ¿O no ha visto eso? Evidentemente que sí. Lo que antes se llamaba, no eran cristianos, la sociedad lo llamaba malo, ahora la sociedad, la misma sociedad de hace 20 años que decía que eso es malo, ahora dice que es bueno. No hace mucho. Entonces nuestro pasaje que hemos leído contiene pues lo que es relevante y aplicable tanto para nosotros como para nuestros hijos. Mire ahí en el mismo versículo 3 dice, pero los hombres, perdón, 2 Timoteo 3:13 dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú sin embargo, ahí viene. Fíjense, frente a la maldad, frente a todo lo que se avecina, frente a todo lo que está ocurriendo, y ahí dice, pero tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido. ¿Se dan cuenta lo importante? Es decir, frente a todo lo que hay, los embates que hay afuera, cómo se va degenerando la sociedad, frente a todo eso, dice, tú persiste. Pablo nos presenta el mal que hay en la sociedad, pero no se queda solamente en el mal, sino que también nos presenta el remedio. ¿Cuál es la medicina efectiva para ese mal que está envolviendo a toda la sociedad? Nosotros creo que como padres preocupados, a ver, de los que son padres, ¿cuántos están preocupados por lo que se ve alrededor? A ver, levanten la mano, a ver, ¿cuántos están preocupados por lo que se ve? ¿O no? Creo que todos estamos preocupados. Si no estuviéramos preocupados, pues no sé, seríamos, como usted dice, de repente nos corre atole por las venas porque no tenemos ni sentimientos, ni sentimos. O sea, muchas veces decimos, es que ya mis hijos están grandes. ¿Y eso qué? ¿No te preocupa? Porque tal vez no sean tus hijos, tal vez sean tus nietos. ¿Sí o no? Y debería preocuparnos lo que está pasando afuera. Entonces, el apóstol Pablo nos hace ver una situación que no es nueva, pero nos hace ver también la medicina, que es muy importante. Porque ¿de qué sirve? Por ejemplo, que alguien esté enfermo, le hacen el diagnóstico, pero no hay medicina. ¿Sabe qué? Usted tiene tal enfermedad, pero ese es lo que usted tiene. Pero ¿sabe qué? Hasta el momento no hay medicina. ¿Cómo se sentiría esa persona? ¿Recuerdan que hace tiempo, cuando recién descubrieron lo del VIH, descubrieron, pero no había medicina y se llevó muchos años para un tratamiento y más o menos ni siquiera es completo? En el África, por ejemplo, el ébola es peor que el VIH. No hay medicina, porque ustedes saben que las transnacionales farmacéuticas se dedican mucho dinero a la investigación cuando es algo rentable, pero en el África no es rentable. ¿Por qué? Porque la gente no tiene para pagar esos grandes tratamientos. ¿Sí me entiende? Porque todo es dinero. Entonces, ¿de qué sirve? De nada. ¿De qué sirve que hayan identificado la enfermedad o la infección con la que está pasando algo si no hay la medicina? Pero Pablo identifica bien claramente la situación que se ve, el mal que se ve, pero también identifica con mucha claridad la medicina. ¿Qué podemos darles entonces a nuestros hijos en un ambiente como el que nosotros estamos viviendo? Bueno, Pablo en el versículo 13 habla de esos hombres malos que van avanzando grandemente, rápidamente, y dice Pablo, la medicina es que tú persiste en las cosas que has aprendido. Y aquí la palabra persiste es contraria a irán. En el versículo 13, irán de mal en peor, y persiste, va en sentido contrario, en sentido opuesto. Los hombres malos irán de mal en peor, pero Pablo exhorta a Timoteo a persistir. Pablo dice, ¿sabes qué? No te adelantes, no avances en esa dirección, tú mantente firme, es como que tú te agarras, usted sabe, hay un barco enorme, vamos a decir, de 3.500 toneladas, y ¿sabe qué lo detiene porque no se mueva de un lado a otro? Un ancla, que no es demasiado grande. Un ancla así, más o menos de este tamaño. Allá al piso, y eso lo detiene, y el barco ya no se mueve para ningún lado.
Más o menos esa es la idea. Tú persiste, tú anclate ahí, no te muevas. Vendrá la tormenta, vendrá la situación, pero tú te mantienes, persiste, no te dejes mover. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Timoteo había aprendido en las cuales él tenía que persistir? Bueno, Pablo se está refiriendo a lo que ha aprendido en su vida, a lo que escuchó de su abuelito, escuchó de quién. ¿Hay algo particular en lo que Pablo está diciendo? Bueno, ahí dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Tú persiste en eso. Ánclate en lo que tú has aprendido de las Escrituras. Que nunca dejes atrás las Escrituras para seguir avanzando tras la corriente de este mundo, de la sociedad. Hermanos, es un gran error pensar que las Escrituras son solamente para los que están empezando y para el resto que son más espirituales, que tienen más tiempo. Algunos ni siquiera quieren abrir la Biblia. Vamos a dar versículos. No, pues yo ya me los sé de memoria. ¿Y sabe qué? Y muchas veces han aprendido, pero de manera distorsionada. Algunos ni siquiera respetan las comas. Cuando no se respetan las comas, a veces dice otra cosa que no es lo que la Biblia quiere transmitir. Por eso que siempre es importante mantenernos ahí. Hay personas que se creen más espirituales, que creen que hay otras cosas. Incluso hay lugares en los más espirituales. Ellos ya no dependen de la Biblia, sino dependen de sus grandes revelaciones que, entre comillas, sucede todos los días. Eso es una locura. Nosotros tenemos que mantenernos. Tú no te puedes anclar en una visión, no te puedes anclar en que Dios me dijo, no te puedes anclar en nada de eso. Te tenemos que anclar en la palabra firme, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única que permanece para siempre. Es la única. Muchas veces es que mi abuelita decía esto, es que mi mamá me enseñó aquello. Pero sabes que tu mamá puede cambiar de opinión aún en el último día antes de morir. Y tu abuelita puede haber estado equivocada con lo que te decía. Hay muchas cosas que a veces las abuelitas daban. Es que esto, mira, te haces así, tómate esto. Y tómate aquello. Es que a ellos lo hacían bien, tómatelo tú. Y muchas veces te das cuenta que lo que está haciendo es algo contraproducente. Pero como era la abuelita y le funcionó, piensa que siempre va a funcionar. ¿Saben qué? La gente tiende a cambiar de ideas, tiende a cambiar de opiniones, tiende a cambiar de perspectivas, pero la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Así que lo más importante es anclarse en la palabra de Dios, porque esto no cambia, no cambia. Entonces, desde el comienzo de nuestra conversión, de nuestras vidas, hasta el final de nuestra existencia, solamente hay una sola verdad. Es la Biblia, la palabra de Dios y nada más. Sin embargo, hay una tendencia fuerte a buscar lo más actualizado, lo más moderno, las nuevas cosas que aprende la gente. Es increíble cómo hay gente que no lee la Biblia, hermanos. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, a veces dispongo de mucho tiempo, pero en algunas oportunidades que he visto, por ejemplo, hay videos que tienen miles, si no millones de me gusta, y yo digo, ¿tan ciega está la gente? Tal vez algunos de ustedes han visto un video, no voy a decir de quién, pero creo que si lo han visto ya se identifican. Dice que si tú abrazas a un árbol, tú puedes sentir la presencia de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama panteísmo. Que el panteísmo enseña que Dios está en cada cosa que tú hagas. Tú levantas una piedra, ahí está Dios. Tú agarras una plantita, ahí está Dios. Cuando hueles el perfume de la flor, ahí está Dios. Eso es una tontería, eso es panteísmo. No es nuevo, eso tiene muchísimos años. Eso se llama panteísmo. Dios, el hecho que Dios esté en todo lugar no significa que, cuando dice que Dios está en todo lugar, habla de su omnipresencia. No significa que esté en cada cosa. Muchas veces incluso algunos ponen publicaciones, dice, si tú estás de acuerdo, di amén y todo, como borritos, amén, 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 amén. Cuando muchas veces puede sonar espiritual, pero no tiene nada de espiritual, ni siquiera se apega a la palabra de Dios. Y eso sucede porque a veces no hemos escudriñado justamente lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos.
Si nosotros no escudriñamos la Biblia, esta Biblia, ¿verdad? Esta Biblia, si no la escudriñamos, ¿qué va a pasar? Pues eso que aprendimos, eso que motivaciones que nosotros nos manejan, es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos. Ahora, pero siempre somos dados a algo nuevo, a lo nuevo, a lo nuevo. Ahora, yo no creo, escúcheme bien, que Dios está en contra de lo moderno. Dios no está opuesto a lo nuevo. Tampoco Dios tiene preferencia por lo anticuado, por lo antiguo. Porque hay algunos que dicen, es que tenemos que cantar los signos del himnario. A mí me encantan los signos del himnario, déjeme decirle. Pero recuerden, lo que tenemos que cantar es que tiene que ser algo bíblico. Dios no está en contra de lo antiguo, tampoco está en contra de lo nuevo. Lo que Él quiere es que todo sea centrado de acuerdo a su corazón. ¿Sí me entendieron? De repente un día los muchachos de la alabanza pues ensayan cuán grande es Él. Es un himno maravilloso, maravilloso, y que tiene muchos años, muchísimos años. Desde que yo pues estaba un nene. Entonces es un himno precioso y es himno antiguo. Y podría seguir mencionando, ¿no? O sea, realmente yo antes me sabía de 2 o de 3 himnarios diferentes. Himnos de triunfo, himnos de gloria y no me acuerdo el otro, pero sabía muchos de los himnos. Y muchos de esos himnos son preciosos. Pero entonces regresamos a lo mismo. Dios no está en contra de lo moderno. Dios no tiene preferencia por lo antiguo. Lo único que tiene que ser es conforme a las Escrituras. ¿Ya va entendiendo? Eso es lo importante. Entonces, a medida que nosotros nos vamos alejando de las Escrituras, nos vamos conformando como el mundo. Es decir, nos vamos haciendo parte del mundo. Y aunque pudiera sentirse muchas veces como algo liberador, porque es algo nuevo, algo wow, sin embargo, ¿sabe qué? Vamos nosotros esclavizándonos porque esas modas son pasajeras. Porque eso va a terminar un día. Porque eso cuando ya no... Porque hay muchos que cambian, que van cambiando, ¿no? Ya pasó. ¿Recuerdan hace un tiempo? Es que no, la iglesia tiene que ser, Pablo decía, yo me hago gentil con los gentiles. Entonces, pues cuando allá afuera tocaban esa música, ¿cómo se llama? El reggaetón. Vino que el reggaetón cristiano y vamos a hacernos iguales para que la gente venga. ¿Sabe qué? A eso no se refería realmente Pablo. Una mala interpretación de la palabra. ¿Y dónde está el reggaetón? Ya desapareció. Ahora aparecen otras cosas y otras cosas y otras cosas. Ahora, ¿qué tiene la Biblia de especial que puede protegernos a nosotros y a nuestros hijos? ¿Por qué el conocimiento de la Biblia es tan importante para que nosotros nos mantengamos firmes? Bueno, ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, es unos pasajes que son conocidos, habla, y es parte de nuestro contexto, recuerden, no, es parte de lo que estamos nosotros. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjense, la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que todo hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tú podrás hacer una obra y muy buena, pero no, si no has sido equipado por la palabra, tu obra, ¿sabe qué? Porque la vas a hacer con un corazón que no está pegado a la palabra. La respuesta es simple. La Biblia es un libro especial. La Biblia es un libro indispensable para poder mantenernos firmes en el Evangelio, porque la Biblia proviene ¿de quién? De Dios, de la sabiduría más grande que hay en todo el mundo. Nuestra sabiduría es finita. Esa es la sabiduría que es suficiente, que nosotros necesitamos a fin de equiparnos para este caminar, para esta vida cristiana en este mundo. Toda escritura, dice, es inspirada por Dios, proviene de Dios. Cada palabra de las escrituras provienen del aliento de Dios. Toda la Biblia es de parte de Él. No existe ningún documento en el mundo que tenga esta cualidad fuera de la Biblia. Es única. Es inspirada por Dios. Son las palabras de Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. Yo quiero que Dios me hable. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Si tú calcularas
El otro día estaba leyendo en un periódico que han sacado una aplicación. ¿Saben lo que es una aplicación? ¿No? Ahí para los smartphones, las tablets, que dice que te controla cuánto tiempo tú llevas. Ahí te va a decir cuánto tiempo, al final de los días te va a dar remordimiento, cuánto tiempo pasas en el Facebook y cuánto pasas en el WhatsApp y cada una de las cosas. Dice, ahí te va a dar las estadísticas. Y imagínate, todos, la mayoría que tiene su smartphone también tiene la Biblia. Imagínate que también pongas la Biblia ahí. A ver, ¿cuál es el porcentaje de Facebook, de WhatsApp y de la Biblia? Y te vas a dar cuenta que te va a dar vergüenza muchas veces. No digo todos, pero creo que a muchos les va a dar vergüenza. Y dicen, wow. O sea, de todo mi tiempo que estoy en las redes sociales o estoy en el internet conectado, veo que el 85%.99% me la paso en redes sociales. Y apenas este porcentaje tan chiquito me lo paso en la Biblia. O a veces de repente habrá días que cero en la Biblia. Y queremos que nuestros hijos sean creyentes, que sean cristianos, que sean buenos hijos, que sean hijos de Dios, que sean salvos. Hermanos, ¿sabe qué? Eso es imposible. Porque nosotros tenemos que ser ejemplos con nuestra vida, pero también a través de la palabra de Dios. A través de enseñarles. Este es un tesoro como ninguno. No solamente proviene de Dios, sino que por venir de Dios también es suficiente. ¿Sí entienden eso? Suficiente. ¿Qué significa eso suficiente? Que no se necesita nada más. Útil para enseñar. Útil para reprender. Útil para corregir. ¿Tú quieres corregir a tus hijos? No la chancla voladora. Corrígelo a través de la palabra. Bueno, la chancla voladora a veces funciona, pero es temporal, recuerde. Útil para reprender. ¿Quieres reprender a tus hijos? No los reprendas porque se te vino aquí las ideas que parece que se te fue el Espíritu Santo y vino otro espíritu. No. Repréndelo con la palabra. Para instruir en justicia. Y ahí dice, ¿pero para qué, Pablo? Bueno, aquí dice, a fin de que el hombre de Dios, hombre, no solamente hombre, también mujer, ¿verdad? Sea perfecto. Cuando dice perfecto no está diciendo sin pecado. Por si acaso, eso creo que les expliqué en algún otro momento. Equipado para toda buena obra. ¿Quién te va a equipar para toda buena obra? La Biblia. La Biblia. Por si no lo sabías, la Biblia. Tú te podrás enojar cuando alguien te dice la verdad, pero ¿sabe qué? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y esa es suficiente. Todo lo que un creyente necesita para ser completo se encuentra ¿en dónde? En la Biblia. No necesitamos ninguna revelación a Dios porque la Biblia es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino. Todo lo demás es de origen humano e insuficiente, pero la Biblia proviene de Dios y tiene todo lo que nosotros podemos necesitar. Sin embargo, cuando Pablo dice que las escrituras son suficientes para todo, no quiere decir que la Biblia tiene una lista de regulaciones para cada cosa. Por ejemplo, la Biblia no habla, no veas tanto tiempo de televisión, no dice eso. No te conectes tanto al internet, tampoco dice eso. ¿Dice eso? No uses el Facebook. ¿Dice eso? No uses demasiado tu celular, no estés pendiente de tu celular. No dice eso. No habla hoy, por favor, no tienes que estar ahí jugando con pistolas, tampoco dice, o comprando bombas o cosas por el estilo. O sea, cosas que a veces vemos, no. La Biblia no nos equipa para cada cosa que tomamos o cada decisión que nosotros se nos presenta. Sin embargo, la Biblia nos equipa para toda buena obra, diciéndonos, este es el camino correcto. Nos equipa para toda buena obra, dándonos algo importante. Se llaman principios para la vida. Cuando tú eres equipado bajo principios para la vida, lo demás entonces tú lo vas a entender, sin que haya una lista de todas las cosas. Revelándonos sobre todo cuál es el carácter de Dios. Una de las cosas que nosotros fallamos es cuando nosotros vamos en contra del carácter de Dios. Y ese es el gran problema que hay. Pero la Biblia no prohíbe que me drogue, o sea, me puedo drogar. Puedo consumir drogas porque la Biblia no lo dice. Entonces, no hay un principio. ¿Cuál es el principio que tendríamos que aplicar aquí? ¿Cuál? A ver, están hablando.
hay que hacer todo para la gloria de Dios, por ejemplo. Es un principio. Cuando tú te drogas, ¿tú haces eso para la gloria de Dios? ¿Se dan cuenta? No sé si van captando la idea. Hay principios y esos principios nos van a regir en toda nuestra vida. Cuando nosotros vemos el carácter de Dios en las Escrituras, hermanos, déjeme decirle que nosotros vamos a ser cautivados por esas perfecciones. Y vamos a comenzar a ver el pecado como algo desagradable, como algo que feo, como algo repugnante. Y cada vez vamos a querer parecernos más a Dios. Pero es cuando comenzamos a ver cuál es el carácter de Dios. Entonces podemos de eso ver que la Biblia es un tesoro especial. Hace 2 días venía en un taxi y yo venía leyendo la Biblia. Porque cuando subí al taxi el hombre estaba hablando por teléfono, no me había percatado, ya estaba ahí en el taxi, ya venía de camino y estaba hablando y se reía y creo que estaba hablando con su esposa por la forma como las cosas que decía, pero yo venía leyendo, concentrado leyendo la Biblia y a mitad de camino, un poco más, me dice, ¿y quién va a ganar mañana? No, y dijo, ¿y quién va a ganar mañana? Mañana, dije, ¿quién juega o qué? Le dije, no, pues estoy un poco desconectado, ¿no? A veces yo les fastidio, ¿no? Va a ganar este, va a ganar aquello, pero ¿quién juega? Le dije, no, me dijo, pues el Canelo, me dijo, ¿no? O sea, va la pelea, porque el Canelo con Chávez, ¿no? ¿Cómo sabes tú, ah? Tuchi Chávez. ¿Ah? Entonces, le dije, pues la verdad, yo no veo esas cosas. Yo antes lo veía. Mi padre fue boxeador. Avanzó un poquito más de amateur, pero ahí se quedó. Entonces, imagínate, yo llevaba eso en la sangre, ¿no? O sea, eso del boxeo, y qué bien y qué padre. Hasta algunos años también lo veía y me gustaba. Incluso cuando recién nos casamos con mi esposa, me iba a ver y mi esposa aburrida ahí, pero ahí me acompañaba para ver, ¿no? Por amor, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, cuando uno va leyendo la Biblia, ahí es lo que yo quiero llegar. Fíjense, cuando uno va leyendo la Biblia, entiendo de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, cuando vemos que Dios hizo, imagínense que se agarran a golpes sin que le haya ofendido a la otra persona, sin que le haya hecho nada. No es para defenderse, es simplemente para un espectáculo, para que millones de gente están aplaudiendo. ¡Ah, bravo! Yo voy al Canelo y yo voy a Chávez y mire, y esto y lo otro, y apuestas por aquí, y apuestas por allá. Eso será para la gloria de Dios. En eso se glorifica a Dios, en poder nosotros. ¿Se da cuenta? Pero ¿quién nos enseña eso? La Biblia. La Biblia. Y lo llaman deporte. ¿De qué deporte hablan? ¿Desfigurarse es deporte? Y yo algo de eso comencé a hablar con este taxista, y a veces la gente incrédula, a veces tiene más entendimiento y dice, wow, mire, yo no lo había visto así, y dijo, tiene razón, fíjese. Y de repente algunos acá, no sé si a usted le gusta, porque yo supongo que sí, porque se lo saben todos los nombres, entonces dirán, ya no se está prohibiendo. No estoy prohibiendo, estoy viendo qué cosa, los principios de lo que establece la palabra. Que todo hay que hacerlo para la gloria de Dios. Cuando alguien se desfigure, tú, mira, ganó el Canelo porque yo le voy a él. ¿Estás haciendo para la gloria de Dios o qué? Principios, ¿se da cuenta? La Biblia no dice, no veas el boxeo, no participes, no dice nada de eso. Pero hay principios. Y esos principios son los que nos tienen que marcar cuál es el camino correcto. Son los principios que vamos a inculcar a nuestros hijos. Principios. No principios nuestros, principios de la palabra. Entonces, si se da cuenta, eso se aplica a todo. Y este hombre dijo, tiene mucha razón. Ya se me quitaron las ganas de ver y creo que ya nunca más voy a estar ahí tras eso. Porque ahora entiendo que el hombre fue creado, ¿a qué? A la imagen de Dios. Y no es posible de que Dios esté agradando de su creación. Fíjese, un inconverso. No era creyente, no era cristiano ni nada, pero él entendía, si Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, ¿cómo puede estar agarrándose a golpes sin que haya hecho nada? Él lo entendió y dije, wow, qué tremendo. Son principios.
Entonces, podemos entender que la Biblia es un tesoro especial, porque nos da principios para cada área de nuestra vida, nos equipa para todo. No sé si vamos comprendiendo eso, nos equipa para todo. Persiste, dice Pablo a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. No te convencieron, tú mismo te convenciste, sabiendo que de quienes has aprendido. Y ya vemos de quién aprendió. ¿Recuerdan? Aprendió de Loida y de Eunice, su abuela y su madre. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Recuerden, hermanos, muchas veces, si nuestros hijos estudian en la escuela, están siendo bombardeados con filosofías engañosas, con filosofías dañinas. Y ¿sabe qué? Eso va aumentando, aumentando y aumentando. Pero si ellos están bien afianzados en la palabra de Dios, ellos no serán presa fácil para ser engañados. Ahora, muchas veces los padres dicen, es que yo a mis hijos los llevo los martes, los jueves y los domingos a la iglesia. ¿Y eso qué? Acá no está hablando de eso, está hablando de tu responsabilidad, cada uno. Pablo nos dice, Loida y Eunice le llevaban a Timoteo a la sinagoga para que aprendiera. No, ellos lo enseñaron en su casa. De eso está hablando. Ese es el carácter que tenemos que desarrollar. Con razón, por eso, viendo todo esto, Pablo dice, persiste, le dice a Timoteo. ¿Qué tan frecuentemente tus hijos están en contacto con las escrituras? Si se le pregunta a tu hija o a tu hijo, le dices, ¿quién te creó? Creo que casi todos los niños de acá van a decir, Dios. A ver, ¿cómo sabes que Dios te creó? Y ahí se van a quedar, la gran mayoría. Porque no tienen ni siquiera un solo versículo para decir, Dios me creó, porque la Biblia en tal cita bíblica dice que Dios me creó. ¿Se da cuenta? Entonces ahí se da cuenta fácilmente de que no está siendo apegado a la palabra del Señor. Tiene una idea, pero no dice ten una idea. Lee las escrituras, persiste, ánclate en las escrituras. Timoteo, él estuvo en contacto directo con la Biblia o con las escrituras, más tarde más exacto, la Biblia no existía en ese tiempo como tal, era el Antiguo Testamento, pero persistía, pero no porque a Timoteo le dio la gana. Su abuela y su madre, repito, son las que lo encaminaron. Recuerde, la madre es fundamental en la formación de los hijos. El problema es que muchas veces la madre dice, pero tú también eres el papá. Bueno, es verdad, pero el padre tiene otras responsabilidades. La responsabilidad principal es de la madre. Lógicamente que el padre también tiene que enseñarle, tiene que instruirles, tiene que de repente sacar tiempo, aunque venga cansado, para poder decirle, pues vamos a leer la Biblia, o aquí está la Biblia, aquí está tu Biblia, lee, ¿qué has leído hoy día? ¿Y qué aprendiste hoy? O cuando salen de acá de la iglesia infantil, ¿qué cosa aprendiste hoy? El otro día estábamos en la mesa comiendo y estábamos, no recuerdo el tema, pero pues siempre hablamos de algunas cosas de la palabra y hablábamos sobre la Biblia y sobre los libros de la Biblia. Y cuando de pronto Nacia y Dania comenzaron, mire, yo me lo sé también, todos los libros de la Biblia. ¿En serio? Yo no sabía, pero yo veía cómo ellos practicaban en otro momento, pero ya uno tiene su Biblia y están ahí, y no solamente eso, también le hemos comprado otros libros, otras cosas que tienen que ver con las escrituras, que vayan aprendiendo, que busquen. Entonces todo eso ayuda y siempre estamos atrás. Incluso le compré un libro donde yo le pongo, igual que en el colegio, ¿no? Las estrellitas. Le hiciste bien, acá te pongo esta estrellita, ¿no? Entonces, y así vamos motivando, incentivando y van en eso. Y de pronto estábamos ahí, mi esposa estaba yo al frente y mis niñas, y cuando las dos comienzan casi a coro a comenzar a decir todos los libros de la Biblia y en orden, y dije, wow, y no se equivocaron. Dije, miren, para algo sirve que uno esté atrás. Porque a veces cuando uno ya llega un poco grande a la iglesia, a veces se le dificulta memorizarse. Abdías, ¿dónde está Abdías? Y existe ese libro, algunos dicen, ¿verdad? O Ageo, que es otro libro, ¿verdad?
¿dónde estará? ¿En el Antiguo Testamento? ¿En el Nuevo Testamento? Ojo, no estoy burlando. Quiero que entendamos es que un niño absorbe las cosas muy fácilmente que cuando uno ya está grande. Cuando uno ya está grande, no, o sea, pues es un poco complicado. Es importante, hermanos, que nosotros a nuestros hijos, desde los que tenemos hijos pequeños, aprovechemos a sacarle el máximo. No piensen que traerlo a la iglesia es suficiente. No, no, no. Algunos lo traen 3 veces a la semana, pero otros 1 vez a la semana. Eso no va a ser suficiente. Los niños son como una esponjita y hay que aprovecharlos, hermanos. Hay que aprovecharlos, el poder instruirlos a ellos, que constantemente haya en práctica una cultura de poder leer la palabra. Muchas veces nosotros somos capaces de poder comprar el Xbox, no sé, 1, 2, no sé qué número va, pero no somos capaces de comprar ni siquiera una Biblia. Una Biblia donde marquen lo que más me impresionó, lo que más me gustó, porque para ellos impresionar es un poco difícil, pero que le gusta. Esto me gustó y lo subrayo. Y si es mujercita, de colores, ¿no? Rosita, no sé, los morado, cosas como eso, ¿no? Comprarle y ellos... hermanos, cuando yo aprendí a leer, yo he contado en algunas oportunidades, mi madre no tuvo la oportunidad de estudiar, porque en ese tiempo decían, las mujeres no, ¿para qué van a estudiar? Los hombres nomás que tienen derecho a estudiar y las mujeres a su casa. Tienen que aprender a cocinar, porque pues no, eso es lo que pensaba mi abuelo. Entonces mi madre no tuvo la oportunidad de estudiar. Entonces cuando ella me pone a estudiar ahí en la escuela, ya yo aprendí a leer. Y cuando comenzaba a leer, entonces mi madre me dice, ahora que tú aprendiste a leer, yo quiero que tú me leas la Biblia. Bueno, y nos pusimos de acuerdo. Mi madre sacó un espacio en las tardes y cada vez que yo venía después de hacer mis tareas, tenía que yo leerle la Biblia entre semana. Le leía un capítulo todos los días. Y de tanto leer, pues yo aprendí también la palabra de Dios. Mi primer salmo que yo me aprendí, el Salmo 1. Me lo aprendí de memoria cuando yo tenía pues 5 años de edad. Fue el primer versículo, el primer pasaje que yo me aprendí de la Biblia. Lo aprendí de pequeño y crezco y mantengo todavía esa enseñanza. Me mantengo todavía con esos recuerdos, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, todo eso lo aprendí a esa edad, hermanos. Y eso aunque me ha martillado siempre. Y cuando de repente iba por me venía como un martillo. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es un martillo también? Es lo que dice. Y entonces, hermanos, es muy valioso que le enseñemos con el ejemplo, pero también hay que enseñarles la palabra. El problema, ¿sabe cuál es? El problema es que en esta sociedad estamos acostumbrados a pagar por todo. Pagamos para que otros enseñen a nuestros hijos lo que ellos tienen que aprender. Pagamos para que otros los distraigan a nuestros hijos. Pagamos para que vaya y se distraiga en otros. Pagamos para que aprenda de repente un instrumento. Pagamos para que aprenda un deporte. Pagamos para todo. Pero la instrucción del Evangelio no se puede comprar. La instrucción del Evangelio es algo muy personal que cada uno de nosotros debe considerar muy en serio. ¿Por qué? Porque el instruirles del Evangelio va unido a ese ejemplo genuino que cada uno de nosotros debe de expresar, debe de manifestar. Porque los mismos padres que están modelando esa vida transformada por el Evangelio son los mismos que van a impartir la instrucción. Hija, tienes que orar. Pero ellas me ven en oración. Ellas pueden estar haciendo toda la bulla del mundo, jugando, porque pues son bastante inquietas. Ustedes las conocen, muy inquietas. Yo creo que salió un extra de inquietud en ellas, sobre todo en Dania, ¿verdad? Y Dania enciende la chispa y Nacia le sigue. Pero cuando ellas van a mi recámara,
y tocan la puerta y ven que no respondo, entonces dice, ay, y abren la puerta despacito. Y en ese momento, si ven que estoy orando, en ese momento, de inmediato, en automático, ellas se callan. ¿Por qué? Porque saben que cuando uno ora, ¿verdad?, está en esa reverencia delante de un Dios santo, de un Dios que merece todo el respeto. ¿Cuántos saben eso? Ellos lo entendieron. Por otro lado, la instrucción sin ejemplo no es efectiva, hermanos, para nada. Usted puede llevar el evangelio y decirle, lee la Biblia, que esto, que lo otro, pero ¿sabe qué? Si no hay un ejemplo genuino, no sirve de nada. No es como mandarle a sus hijos a las clases de inglés, o mandarle a las clases de fútbol, o mandarle, no. La instrucción del evangelio no puede pasársela a nadie, es responsabilidad individual de cada uno. Seamos imitadores de Loida y de Eunice en enseñar a nuestros hijos la Biblia, a fin de que podamos cosechar resultados similares en los corazones y en las vidas de nuestros hijos. No pases a alguien más lo que te corresponde a ti como padre y como madre. En este tiempo que nos resta, avanzado considerablemente la hora, no pensé. Solamente quiero dar algunas recomendaciones adicionales. Trate de sacar tiempo para leer juntamente con sus hijos la Biblia. No trate de leer lo que no leyó en todo el pasado. Muchas veces dice, sí, vamos a leer, ahora llama a sus hijos, vamos a leer 5 capítulos que quieren ponerse al día. Eso es imposible. Se van a aburrir también los niños. Pero lea un párrafo. Lea un párrafo que sea sencillo. Cuando nuestros hijos son pequeños, ellos no pueden captar todo lo que nosotros leamos, pero tengamos fe de que algo les está llegando y que va a haber un proceso ahí acumulativo en algún momento. Todo esto lo va a ayudarles. A veces es difícil que nuestros hijos puedan llegar a comprender todo porque son pequeños. Sin embargo, ¿sabe qué? Usted tiene que mantenerse en eso. De acuerdo a la edad de nuestros hijos, es que tenemos que sacar el tiempo. Son pequeños, muy pequeños, un solo versículo, muy pequeñitos. Pero si ya crecieron un poquito, saque todo un párrafo. Ahí la Biblia, aunque no fue, los títulos que vienen ahí no son inspirados por Dios, pero creo que muy bien nos pueden servir para que sirvan de base. Vamos a leer esta porción de la palabra. Entonces, leer por porciones. De tal manera que nuestros hijos entiendan todo eso completo. Ahora, no se trata que los padres van a dar un sermón como se da acá. No. Hay que leer la Biblia, hacer una explicación breve, pero corta. Y ellos se van a ir poco a poco. Entonces, esto tiene que ser una disciplina espiritual. Por ejemplo, ¿qué cosa es una disciplina? Por ejemplo, cuando alguien va a participar en una maratón de 42 kilómetros, ¿verdad? Ellos no empezaron corriendo 42 kilómetros, ellos empezaron corriendo de repente 200 o 500 metros, 1000 metros, 2000 metros, 5000 metros, y en 5000 metros se detuvieron un poco, tuvieron que ir un poco más lento, y luego subir a 7000, 10,000 metros, y poco a poco, y tener que mantener. Si ellos dejaban de descansar, pues nuevamente van a tener que retomar las cosas. Disciplinar es manteniéndose en ese ejercicio práctico permanentemente. Muchas veces eso nos va a exigir, ¿sabe qué? De nuestro tiempo, pero bien vale la pena. Va a exigir del tiempo, que muchas veces de horas extras que a veces trabajamos, pero bien vale la pena. Tal vez pueda exigir de nuestro descanso, pero bien vale la pena, hermanos. ¿Cómo quieres que sean tus hijos? ¿Que vengan al camino de la salvación? ¿O que, quién sabe, que se puedan perder? Hermanos, necesitamos nosotros establecer un plan para poder desarrollarlo. No solamente que sea como esos deseos de año nuevo. ¿Sí sabe cómo son? Este año yo me propongo ir al gimnasio. La primera semana no, pues los tamales no, y el recalentado, entonces no, lo vamos posponiendo.
Y luego ya se llega febrero, bueno, voy a la primera y después ¿qué cosa? Ya no voy más. Entonces eso no se trata los ejercicios de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos nosotros que después de leer con ellos, orar con ellos, porque los niños no nacieron sabiendo orar. Necesitan aprender a orar. Necesitan aprender a exaltar y glorificar a Dios. Ellos no lo saben todavía, hay que enseñarles, hay que instruirles. Necesitamos, hermanos, poner en práctica todo esto. Conforme ellos vayan pasando el tiempo, va a aumentar la capacidad de la lectura, va a aumentar la capacidad de la meditación, va a aumentar el tiempo de oración. Entonces, a esto puede aumentársele como preguntarle, ¿qué has entendido? ¿Qué vistes acá? ¿Qué es lo importante acá? Pero es importante que lo hagamos. Por otro lado, el otro punto que también quiero resaltar y recomendar es la memorización de las Escrituras. Hermanos, el memorizar la Biblia habla de la memorización, de que es muy importante y también es provechoso. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué cosa es guardar? Pues es memorizar. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Qué significa? Y mis palabras permanecen en vosotros. Que yo lo tengo aquí en mi mente y yo lo pongo en práctica. ¿Se da cuenta que es importante el memorizar? Muchas veces, mira, si tú te sacas en el examen 9.5 en adelante, yo te voy a dar un premio. Motivan a los niños. Pero no hay una forma de motivar, a veces no lo encuentran, para motivar que memoricen la palabra. Es algo ilógico. Miren 1 Juan 2:14, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. ¿Cómo vas a vencer el maligno? Cuando la palabra de Dios permanece dentro de ti, cuando permanece en tu mente. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas caminando y venga la tentación, en ese momento recordarás aquello que tienes memorizado. Y con eso que tiene memorizado, entonces dice, está caminando, no, entonces me voy más acá, me giro y ya he vencido al maligno. Eso es lo que te está diciendo. Pero si no tienes nada en la cabeza, viene la tentación y tú solito caes, porque no tienes nada guardado. Dice jóvenes, pero creo que se aplica a todos, sin excepción. Es importante, no, es ¿cómo se dice? Paradójico. Que algunos dicen que es que yo ya estoy viejo, ya no me memorizo nada. He escuchado que algunos que son grandes dicen, yo ya no me memorizo nada. ¿Sabes qué? A veces yo lo dudo. ¿Sabes por qué lo dudo? Porque puedo ver, ustedes me dicen cómo quedó el marcador ahí hace 3, 5 fechas atrás, su equipo favorito. ¿Quién metió los goles? ¿A qué minuto metió? O sea, memorizan. ¿Sí o no? Y entonces cuando alguien dice, es que yo ya no memorizo, estás mintiendo. Te memorizas lo que te conviene o lo que tú aprecias. Eso significa que no estás apreciando la palabra de Dios. Porque si tú lo apreciaras, también lo memorizaras. Porque cada uno va a memorizar aquello que aprecia. Si tú no aprecias, nunca lo vas a memorizar, desde luego. Ay, es que yo ya perdí la memoria, es que no sé cómo memorizar. Pero si te sabes, por ejemplo, el chisme de hace un año de la abuelita Chenchita, lo que pasó, y todavía lo tienes en recuerdo, pero dices que no tienes buena memoria. ¿Se dan cuenta que a veces es una falacia? Hermanos, apreciemos la palabra del Señor. Tu mente no está deteriorada. Es más, dicen los científicos que nuestro cerebro trabaja incluso, creo que son 4 o 5 segundos, aún después de morir. Nosotros, los científicos han puesto, mediante pruebas, con evidencias científicas, han demostrado que el cerebro, ¿sabe qué? Si uno comienza a ejercitarlo, se ejercita y sigue siendo capaz la memoria de seguir atesorando y guardando información. Entonces, nunca nosotros desechemos a la palabra y tampoco digo, no, es que ya no me memorizo. Hay que practicarlo. Hay que practicarlo.
Porque si no lo practicamos, nunca nos vamos a memorizar. Si usted memoriza otras cosas, es porque le interesa. Interésese en la palabra de Dios. La memorización de las escrituras es la herramienta más útil que puede haber. Queremos criar hijos centrados en el Evangelio, nuestro ejemplo en primer lugar, pero también enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que transmitir a ellos alabanzas saturadas de la palabra. Porque es fácil aprender una alabanza. Es mucho más fácil de memorizar una alabanza. En las últimas décadas ha habido como un resurgir de la composición de buenas alabanzas, de música que está centrada en la palabra. Entonces, creo que eso es importante. Usted sabe que el libro o el himnario más extraordinario está en la misma Biblia, es el libro de los Salmos, 150 canciones. Ahí está. Esto muestra el valor y la importancia que Dios también le da a las alabanzas, a la música. Y si hay algo de fácil de memorizar, pues es eso. De hecho, muchas de las cosas que a veces uno puede aprender de la Biblia es cantando. Yo estoy seguro que a veces ni siquiera se saben los pasajes de los cantos que a veces nosotros cantamos continuamente. Pero muchos o casi todos, diríamos, los cantos son de pasajes de la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios habite, ¿cómo? En abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Si usted se da cuenta, es algo relevante para Dios, es algo importante que nosotros podamos alabarle, que podamos adorarle. Señor, ¿qué canto? Pues un canto que te exalte, que te adore y que esté sujeto a tu palabra. Y eso entonces transmitirle a nuestros niños, eso transmitirle a nuestros hijos. ¿Qué cantos usted escucha en su casa? ¿Cantos espirituales? ¿O en su casa escucha su otra música? Saturemos a nuestros hijos con ello. Si usted tiene un coche, pues ahí está. Cantos espirituales. Hermanos, nosotros, si somos honestos, somos capaces de nuestra memoria comenzar a recordar muchos cantos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Significa que sí tenemos buena memoria. Entonces, usemos esto. Usemos, ¿por qué es que sucede esto de que memorizamos los cantos y a veces cuando leemos no nos memorizamos? Porque los patrones musicales pues son mucho más fáciles que solamente leer palabras solas. Y eso pues está demostrado hasta científicamente. Hermanos, dice Deuteronomio 31:19, hablando del mismo tema, dice: ahora pues escribid este cántico para vosotros y tú enséñaselo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Dios mismo, fíjese, manda a los israelitas a escribir un cántico que enseñen a sus hijos. Entonces nosotros podamos escoger cánticos saturados de la palabra de Dios, de sana doctrina, y expongamos esos cánticos a nuestros hijos. Recuerde que esto nos va a hacer de mucho beneficio, no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. El ejemplo en primer lugar, pero también enseñarles el Evangelio de Jesucristo, enseñarles la palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque eso les va a llevar al camino eterno, al camino de la salvación. Hermanos, hay todo tipo de cánticos. Usted pida discernimiento del Señor, de tal manera que cuáles son los cantos que puede usted poner a sus hijos. Ahora, también hay otros cantos, ¿verdad?, que se dicen cristianos. Yo los llamaría pseudo cristianos, que no son de Cristo. Cuando usted escucha un canto, para que usted tenga una idea general o un principio general, cuando usted escucha un canto, ¿verdad?, vamos a suponer lo siguiente: de un cantante que su vida está lleno de telenovelas, que su vida no honra a Dios, que su vida realmente no es un buen testimonio, pues ya ni siquiera va a escuchar sus cantos. Cuando usted escuche un canto de que ese canto no es bíblico, no está saturado de la palabra de Dios, hay que mejor desecharlo.
Entonces tenemos que nosotros también ser conscientes, percibir y pedir a Dios sobre todo que nos ayude. Yo recuerdo hace muchos años atrás, no muchos, a ver, 2002, 2003 yo creo, alguien llegó con un CD, lo último de un cantante, y me dijo, mira, escucha estas canciones, que son lo máximo, tienen unos arreglos extraordinarios, y mira lo que han hecho, y mira que esto, y mira aquello, no, es lo máximo de la alabanza, y me puso a escuchar, no le voy a decir de quién, pero me puse a escuchar y primero era el intro, desde luego, como siempre, y luego vino ya la letra, y cuando comencé a escuchar la letra, no escuché ni la mitad de la canción, y dije, eso no es de Dios. Y este hombre se molestó, casi se molesta, y dice, ¿cómo que no es de Dios? Pero mire que no, eso no es de Dios, le dije. Y después de algunos años se destapó todo que no, efectivamente, este hombre no era un cristiano genuino, no era un cristiano verdadero. Es decir, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros siempre nos da discernimiento lo que es y lo que no es de Dios. No venga con eso, es que yo siento esto, no sirve de nada, yo siento. Deja que el Espíritu Santo sea el que te guíe, el que te dé dirección. Y tienes que leer la palabra para que sepas si ese canto va de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, no solamente eso, sino que también nosotros podemos aprovechar las Escrituras de manera formal en un tiempo, pero también, por ejemplo, cuando salimos a pasear. Vamos a ver. O vamos a la casa, para no salir de la casa. Estamos en la casa y mis hijas están, es que quiero ver una peli. No, una peli está bien, no, pero yo tengo que ser como padre, estar checando ahí qué cosas ellas están viendo. Pero escúcheme bien, estoy viendo la peli, pero mientras estoy viendo la película, yo tengo que ver cómo voy a asociar esa película a la palabra de Dios. Soy bíblico. Yo no puedo dejar de ser bíblico aún cuando estoy viendo una película con mis hijas. ¿Sí me entiende? Necesito ser bíblico. Necesito ser bíblico. Hermanos, de verdad, Dios nos ha dejado su palabra. Y es a través de su palabra que Él nos instruye, que nosotros debemos criar hijos centrados en el Evangelio. Ejemplo y exposición de la palabra. Hermanos, Dios nos ayude a aplicar su palabra y a enseñarlas fielmente a nuestros hijos. Algunos dirán, ¿es que es difícil? Bueno, lleva su tiempo. Recuerda, el Señor nunca nos dejará cosas imposibles. Si es que nos deja alguna instrucción, es porque sí es posible el realizarlo. Hermanos, si estamos temerosos de todo lo que pasa alrededor, entonces necesitamos sacar tiempo, porque muchos quieren sacar tiempo cuando ya es tarde. Muchos quieren sacar tiempo y son capaces de todo cuando ya el hijo está perdido o la hija está perdida, y eso es pérdida de tiempo. Por ejemplo, ¿por qué cuando un hijo ya está en la cárcel por haber cometido lo que cometió, es capaz la mamá o el papá de pedir permiso en el trabajo, de faltar todo lo que sea, con tal de ir a ver al hijo, con tal de sacarlo, con tal de hacer todo? Pero ¿por qué no sacó tiempo en el momento preciso, cuando todavía estaba en el momento de poder instruirle, de poder educarle, de poder hacer las cosas? ¿Se da cuenta cómo nosotros hacemos las cosas al revés? Hermanos, Dios nos ayude a poder lograr que nuestros hijos sean verdaderamente criados con la centralidad del Evangelio.